con un seguro de gastos médicos ante el riesgo que llevan. En la segunda es, las áreas naturales protegidas fueron creadas para conservar a la biodiversidad representativa de los distintos ecosistemas para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. Hablaré del caso concreto, la Reserva de la Biosfera de la Sierra La Laguna de Baja California Sur, zona de recarga de agua en una región desértica. ¿Por qué autorizar proyectos de alto riesgo y gran inviabilidad ambiental, como lo es el proyecto de la mina de oro a cielo abierto Los Cardones, en el municipio de La Paz, en Baja California Sur, que ocupará 316 hectáreas dentro de la reserva, en donde se usarán de manera intensiva explosivos y un alto uso de cianuro en procesos de extracción del metal? La siguiente es, con respecto a la carencia del plan de manejo en áreas naturales protegidas, y que ya comentó el delegado, secretario, ingeniero Juan José Guerrabut, de estas áreas naturales protegidas, son una preocupación latente, pues dejan la puerta abierta a desarrollos insostenibles que atentan contra nuestros recursos naturales. Ejemplo, y lo voy a decir de manera muy clara, en el caso de Yumbalam, tiene 19 años sin plan de manejo. Por ello pregunto, que aunque ya nos dio respuesta el secretario y comenta que faltan, creo, 92 planes de manejo, ¿para cuándo garantiza la Semarnat que las 176 áreas naturales protegidas, que ya lo contestó, que tenemos en México, cuentan con el plan de manejo correspondiente? Y en específico me refiero al plan de manejo de Yumbalam. En la siguiente, ¿por qué el 18 de septiembre del año en curso la Semarnat aprobó la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit si la Conavio, la CONAM, CONAMPESCA y el Instituto de Ecología de la UNAM, entre muchos más, dieron opinión en contra por el riesgo de impacto sobre marismas nacionales, humedales de importancia internacional reconocidos por la Convención Ramsar y hogar del 20% de los manglares de México, ecosistemas clave para la mitigación del cambio climático, la mitigación de aves del Pacífico y la generación de recursos pesqueros, así como la posible inundación de 4,000 hectáreas, incluyendo 14 sitios sagrados y centros ceremoniales, pilar principal de la cultura cora y la cortina de 188 metros de altura sobre el río San Pedro Mezquital. La siguiente. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica identificó a México como un país que captura especies protegidas, dando como consecuencia que un grupo de congresistas solicitarán a la Secretaría de Comercio, Penny Pritzker, actuar en consecuencia y aplicar sanciones económicas, aunado a que a la fecha no se han informado las causas de las muertes masivas de la tortuga caguama en Baja California Sur. ¿Cuáles son las medidas que implementará la Semarnat ante el posible embargo pesquero por parte de los Estados Unidos? La siguiente. Diversos países han prohibido los organismos genéticamente modificados o han solicitado moratoria a los cultivos transgénicos. En México, el 50% de las plantas son endémicas y, en consecuencia, es un centro de origen, diversificación y uso de alrededor del 15% del sistema alimentario mundial. Ante esto, ¿cuál es la postura de Semarnat ante los riesgos de la salud que representa el cultivo de OGMs y la probable erosión genética? Las Cruces estaría sin operar el 66% de su vida útil. Esto significa que solo operará regularmente 4 de los 12 meses al año. ¿No resulta muy caro el beneficio del 0.28% que proporcionará la energía eléctrica respecto al total del país, apenas 0.9% de la demanda energética del centro occidente de México? Esto sin omitir la ilegalidad al violar los derechos de los poblados o de los pueblos indígenas que no fueran consultados y que les fueron expropiados de sus tierras con engaños. Quisiera cerrar con dos breves preguntas. En múltiples ocasiones se ha evidenciado el presupuesto para la Profepa. Esto lo hemos comentado y lo comentamos en el centro de la discusión de la Comarnat.
¿Bajo qué criterios se pretende dividir el funcionamiento técnico y orgánico de la Profepa y la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente, que no duplique funciones? Y por último, cerrar por un tema que no es menor y que tiene que ver con toda la iniciativa que propuso mi partido con respecto al fracking o la prohibición de la técnica de fractura hidráulica. En algunos casos, estas aguas residuales son mínimamente procesadas antes de ser vertidas a las aguas y que alimentan suministros públicos y a veces son retenidas en los estanques. Hemos hablado mucho con respecto a este tema, pero no hemos tenido respuestas concretas. ¿Por qué apostar a la extracción de combustibles fósiles cuando tenemos los compromisos del cambio climático de reducir emisiones de CO2 y el gas esquisto sin duda genera menos CO2 en la quema, pero la simple extracción genera más de CO2 que el gas convencional? Y así de manera subsecuente, ¿cómo avalará la Semarnat el método de fractura hidráulica en las zonas de veda de agua? Y la que va pegada a esta también es, ¿quién pagará los costos ambientales? Si los daños pueden ser irreversibles, no habrá dinero que mitigue las afectaciones ambientales ni a la salud. La cuarta, ¿por qué dar prioridad a la extracción de hidrocarburos por encima de la seguridad la seguridad humana? ¿Y por qué no transitamos, como también ya lo comentaron de manera en esta sesión, por qué no transitamos en las energías renovables que son menos costosas y provocan menos afectaciones ambientales? ¿Por qué no seguimos el ejemplo de Francia, Bulgaria, Sudáfrica o ciudades de Estados Unidos como Nueva York en prohibir o postergar el fracking hasta tener un método adecuado de extracción que no genere tanto daño ambiental? ¿Y por qué no, termino, perdón por pasarme por el tiempo, por qué no somos congruentes, delegados, procuradores, secretarios Semarnat, donde se utiliza de manera, si hablamos precisamente de ser garantes en el tema ambiental, ¿por qué se utilizan tantos aviones y se deja de hacer el trabajo para viajar con aviones de lujo a diferentes lugares del Estado de la República? Es cuanto.